Hola, en este video les voy a hablar sobre la creación y finalización de procesos, el diagrama de estado que tiene y vamos a revisar a fondo la parte del stack, cómo es que lo maneja Linux para todas las llamadas a funciones. ¿Sale? Entonces, comencemos. Aquí tengo el diagrama de la estructura de la memoria de un proceso. En este diagrama es donde nos quedamos la clase pasada y aquí se puede ver que tenemos el segmento de código, el segmento de datos, el block static symbol, la memoria dinámica y la pila de las llamadas a funciones. Hasta la clase pasada se los había explicado, eh, pues nada más así como muy por encima, ligado a las cosas que me daba readelf, pero por ejemplo en este diagramita que tengo aquí, pues vemos que el contenido de mi programa, en este caso digamos que sería binls. Ese programa cuando se carga en memoria es el segmento de texto y el segmento de datos, ¿no? Estos dos primeros son cargados en direcciones bajas de memoria y es prácticamente cargar en memoria todo el contenido de ese binario ejecutable. Todas estas partes pues ya son para la operación del programa, ¿no? Entonces básicamente todas las variables globales que no estén inicializadas se ponen ahí. Si hacemos uso de malloc o de alguna de esas funciones, se van a almacenar esas variables en el heap. Y toda la pila de las llamadas a funciones está con una cierta estructura que les decía que se manejaban unas cosas que se llaman stack frames. Y entonces aquí más abajo explico qué es, qué es un o cómo está compuesto toda esa parte del stack. Entonces, hay que recordar que el inicio del stack está en direcciones altas de memoria. ¿Sale? Entonces, básicamente el stack va a iniciar desde el tope de la memoria hacia abajo. Y entonces, lo primero que nos vamos a encontrar, bueno, pues va a ser el equivalente al stack frame para la llamada de la función principal. Y en ese stack frame va a venir el nombre del programa, la línea de comandos y las variables de entorno. ¿Sale? Todo eso va a venir empacado en esa estructura y allí, en caso de que yo requiera alguna línea de comandos o algo así, pues son los argumentos que va a tener mi función main. Si yo no estoy haciendo uso, acuérdense que hay varios prototipos. Este sería un prototipo que pues no usa variables de entorno, no usa argumentos de líneas de comandos. Tenemos otro. Este sí utiliza eh, argumentos de línea de comandos. Y pues tenemos una tercera versión del prototipo de la función main que además utiliza las variables de entorno, ¿sale? Entonces, dependiendo del prototipo de la función main que tengamos, pues va a ser cómo se organizan estos datos en el primer stack frame, ¿sale? Cada uno de los demás, pues es en caso de que nosotros hagamos llamadas a funciones, cada uno de estos pues va a tener las variables locales asignadas dentro de esa función, que pues en C las tenemos que declarar al principio, pues para que se hagan, para que se declare ese espacio que se va a utilizar de acuerdo al tamaño de esa variable, de ese tipo de dato. La dirección de retorno, que básicamente va a ser hacia qué instrucción de acá del bloque de texto, perdón, hacia qué dirección de ahí
vamos a regresar. Entonces allí esa dirección de retorno se guarda para saber cuál sería la siguiente instrucción a ejecutar después de que termine la función que estamos llamando, ¿sale? Y después de ahí se guardan los argumentos con los cuales va a operar nuestra función. En caso de que nuestra función no tenga argumentos, pues va a ser una función que tenga void, entre paréntesis, y pues no se guardaría prácticamente nada ahí, ¿ok? Entonces tengo por acá esa parte de eh, cómo se crean los procesos en Linux. Y pues básicamente con la otra clase que veíamos que se iniciaba el sistema, se cargaba el kernel en memoria. De ahí el primer proceso que se ejecuta es diagonal sbin diagonal init. Y pues la pregunta es, bueno, ¿cómo de que se ejecuta init? ¿Cómo es que al final tenemos un intérprete de comandos, un shell en el sistema, ¿no? ¿Cómo es esa interacción? Pues básicamente para que un proceso pueda invocar a otro, pues hay una relación padre e hijo. Y en esa relación padre e hijo hacemos uso de dos llamadas al sistema. De la llamada al sistema fork y la llamada a la biblioteca de la familia de exec. ¿Ok? Entonces, ¿eso en qué consiste? Bueno, la llamada del sistema fork pues nos está duplicando el proceso actual y ese proceso actual pues tiene varias propiedades, ¿no? Si nosotros revisamos la página de manual para esta llamada al sistema, pues vamos a ver que es una función de tipo void, es decir, que no acepta argumentos y lo que nos regresa es un identificador de proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se usa? Pues PID casi siempre es un nombre de variable que se utiliza porque pues, es el identificador de un proceso, igual a manda a llamar a fork. Y entonces esta función tienes tres posibles códigos de retorno. Si es mayor a 0, estamos en el proceso padre y nos va a dar el identificador de proceso del proceso hijo, es decir, refiriéndome aquí. Si esto es mayor que 0, estamos en este proceso padre. Si el PID me regresa igual a 0, estoy en el proceso hijo. Y en el remoto caso de que exista un error porque ya no podemos hacer más procesos, ya no tenemos más memoria o alguna otra razón, bueno, pues nos va a regresar. Comúnmente regresa -1, pero pues en general es como un valor menor que 0, que es esta última condición de aquí. Y si queremos ver específicamente el error, pues habrá que revisar con la biblioteca ERRNO cuál sería el texto de ese código de error que nos regresó a la biblioteca, ¿sale? Entonces, ¿cómo lo utilizaría yo? Bueno, pues si no quiero hacer el manejo de error, que es cachar la condición de que sea menor que 0, bueno, pues declaro en mi código que voy a tener el identificador de proceso, mando a llamar a fork y básicamente checo, ¿no? Si PID es igual a 0, estoy en el proceso hijo y en otro caso estoy en el proceso padre, que sería este de acá, ¿no? Eh, yo les recomendaría que ustedes para todas las llamadas a funciones de biblioteca revisen el manual y revisen si es que hay una condición de error que les permita saber, por ejemplo, fopen cuando regresa null es que no se pudo abrir el archivo o alguna otra cosa. En este caso, fork si les regresa menor que 0, pues es un error. Tal vez no quieran revisar el RRNO, pero pues nada más decir que ocurrió un error, ¿sale? Entonces, lo que yo les recomiendo hacer es este código de la derecha, donde tengo igual, declaro mi identificador de proceso, mando a llamar a fork y reviso las tres condiciones. Si el PID es mayor que 0, entonces estoy en el padre
y la variable PID contiene el identificador del proceso del hijo. En caso contrario, reviso si el PID es igual a 0 y si es igual a 0, pues entonces estoy en el hijo y realizo la lógica que tengo aquí. Y en el caso contrario, que pues si vemos la lógica de esto es que PID sea menor que 0, pues hubo un error y pues por ahí ya sea que imprima solamente un mensaje o haga un manejo de errores más adecuado, ¿no? Entonces esa es la lógica de fork. ¿Esto cómo se ve en la consola? Bueno, pues tengo... Y bueno, en este caso la página de manual de fork, pues qué es lo que nos dice, que crea un proceso hijo. Necesitamos este archivo de cabecera para poder llamarlo. Nos regresa el PID y la manera en la que funciona es la siguiente. Cuando duplica el proceso, pues el nuevo proceso es el proceso hijo y el proceso que llamó originalmente a fork, pues es el proceso padre, ¿no? Eh, Básicamente, pues aquí nos dice eh, que se copia toda la memoria, excepto como ciertas partes del contexto del proceso. Y cuando regresa el valor, el identificador del proceso del hijo se le regresa al papá, 0 se le regresa al proceso hijo y -1 se regresa al papá en caso de error. ¿Ok? Entonces, es lo que les venía explicando en el programa. Y entonces tengo este repositorio que está alojado aquí. Me cambio. Ahí estoy en fork. Voy a volver a compilar los programas. Entonces ahí están compilados. ¿Sale? Entonces voy a ver qué pasa con el primer programa. Tengo este programa que básicamente es como una pequeña demostración de fork y de getPID. Y entonces aquí me están explicando que utilizan write en lugar de printf, porque printf por ahí tiene un buffer y usualmente no nos interesa, pero en este caso nos puede meter algo de ruido. ¿Mm? Y entonces, aquí que estoy haciendo, estoy declarando mis variables, hago fork, obtengo mi identificador de proceso y voy a contar del 1 al 200 y voy a ver de qué identificador de proceso me dio esto. ¿Sale? Lo voy a escribir a pantalla. Ok, entonces allí lo tengo. ¿Qué pasó aquí? Tengo el proceso 9522 y el 9523. Voy a ver si ya se salieron. Ok. Entonces aquí le voy a modificar el código nada más para agregarle un sleep de 60 segundos para que los dos procesos estén vivos. ¿Sale? Entonces
tengo el proceso 9620 y 9621. Si se dan cuenta, aquí ya están haciendo diferentes cosas. Y aquí tengo el proceso 9620 y 9621. Voy a hacer un poco más pequeño mi texto. Sí, necesito hacerlo un poco más pequeño. A ver si con eso se ve. Básicamente estoy mostrando el árbol de procesos. Y aquí estoy viendo que el 9620 se ejecutó primero y el 9621 se ejecutó después. Si yo aquí le diera cuál sería mi proceso padre, bueno, del 9621 su proceso padre es el 9620 y del 9620 por ahí hay un shell que estoy invocando desde mi editor, ¿sale? Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Aquí pues ya se salieron los programas. Si yo quisiera verlos, pues no voy a ver el resultado porque nada más les puse un sleep de 60 segundos y pues ese sleep ya caduco. ¿Ok? Entonces aquí tengo el código otra vez. Aquí pues, ¿qué es lo que sucede? Se hace el fork y aquí no estoy haciendo distinción entre lo que hace el proceso padre y lo que hace el proceso hijo. Entonces, ¿qué sucede? La siguiente instrucción a ejecutar pues es saca tu identificador de proceso y sigue estas direcciones hasta que se ponga acá, ¿sale? Me faltaba esta instrucción de aquí. Y entonces tanto el proceso padre como el proceso hijo siguen estas instrucciones y los dos hacen en este caso lo mismo. Por eso veo este comportamiento. Este por ejemplo es el padre y este por ejemplo es el hijo. Entonces ahí van haciendo sus cálculos. Aquí pues igual, insisto, no. Le voy a poner incluso aquí un comentario. El proceso padre y el hijo pues hacen lo mismo. Y tengo este otro en el cual tengo declaro mi identificador de proceso, bueno, mi variable, mando a llamar a fork y aquí sí reviso, aunque no estoy revisando las condiciones, la condición de error, en este estoy diciendo, bueno, si el PID es igual a 0, estoy en el proceso hijo, si en caso contrario estoy en el proceso padre, ¿no? Aquí arriba estoy declarando los prototipos de las funciones, por eso las puedo declarar aquí abajo. Y entonces aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues básicamente tengo una variable que me va a iterar. Y en este caso, le voy a decir que también me imprima cuando inicia. Y me va a imprimir prácticamente lo mismo. Esta parte de código es del proceso padre, esta parte del código es del proceso hijo, y me va a imprimir aquí estoy iniciando, estoy haciendo mi cálculo y estoy finalizando. Y el otro igual, estoy iniciando, estoy haciendo mis cálculos y aquí ya finaliza. Entonces,
Aquí el que imprima los espacios, bueno, pues es para, de cierta manera, diferencial a simple vista quién es quién. Si se dan cuenta, voy a abrir el código de este lado. Aquí tengo, ¿no? Hago el fork, reviso la condición y ya sé que manda a llamar al hijo o manda a llamar al padre, ¿sale? Y entonces, ¿acá qué pasa? Ya hice el fork, tengo dos procesos, eh, manda a llamar inmediatamente al proceso padre, manda a llamar inmediatamente al proceso hijo, y ahí van alternando entre que uno escribe a la pantalla y el otro no, ¿ok? Entonces por ahí cada uno hace su cálculo y al final pues estaban como uno a uno, después le tocó un bloque de ejecución casi todo al proceso hijo, el proceso hijo terminó, el proceso padre sigue escribiendo después del hijo y se acaba, ¿sale? ¿Qué pasa cuando aquí digamos que yo soy el proceso padre, o bueno, aquí el ejemplo, ¿no? Que yo soy el proceso hijo, ¿y qué pasa después de esto? Pues básicamente estoy acá, estoy dentro de esta llamada función, me manda por acá. Después de que imprimo esta línea, que es la misma que está resaltada aquí, pues aquí el bloque de control de la función se regresa a cero y el proceso ya muere, ¿no? Cuando estoy en el padre, pues es una situación similar. Aquí se le da este bloque de tiempo de ejecución al proceso padre y acá pues estaba atorado en algún lado de esto, sigue, continúa, termina su cálculo, bloque de control regresa acá, la siguiente instrucción pues es return 0, ¿sale? Y eso es pues básicamente que ya se va a terminar el programa. Y entonces, en el diagrama de estados de un proceso, pues bueno, cuando se acaba de cargar en la memoria, se queda en el estado de creado. Después de ahí entra en el estado de espera cuando está listo ya para ser ejecutado. Espera que el scheduler le asigne tiempo de CPU y entonces se va a ejecutar en alguno de los CPUs que tenga nuestra máquina. Después de ahí, si hay una interrupción, bueno, pues regresa a ese estado de espera una vez que el scheduler lo manda otra vez a ejecutar. Si nuestro programa requiere alguna operación de entrada y salida, ya sea de un archivo, de la parte de la red, o incluso entrada y salida desde el teclado, que estamos haciendo uso de getchar o de scanf. Estamos en espera de una operación de entrada y salida y mientras esperamos a que esa operación se complete, pues el proceso se queda en un estado de bloqueado, ¿sale? Una vez que la operación de entrada y salida se completa, sería nos quedamos otra vez en espera y cuando el scheduler otra vez nos asigne tiempo de CPU, pasamos a la parte de ejecución hasta que terminemos toda nuestras operaciones de lo que sea que esté realizando el programa y cuando se terminó entramos en el estado de finalizado. Esos son los estados que pueden tener un programa. A veces hay diagramas que tienen un par de estados más aquí abajo, tienen que ver con la memoria swap, pero esos no los voy a tocar en este curso. ¿Ok? Entonces, esos serían los diagramas de estado. Y entonces, bueno,
Cuando hago uso de fork, ¿qué es lo que pasa? Esta sería toda la memoria de mi programa. Este rojo es todo el código ejecutable. Y entonces digamos que toda la memoria de mi programa ocupa 10 megas. Se hace una copia de toda la memoria del proceso padre, que sería este, al proceso hijo. Entonces, si aquí tengo 10 megas, todos esos 10 megas de RAM se copian al proceso hijo y el programa ejecutable sigue siendo el mismo, es decir, esta sección, estas dos secciones siguen siendo las mismas, puesto que solamente se copió. Y lo que cambia es que aquí, por ejemplo, si yo dije, si yo tuve la lógica para filtrar la variable PID que me regresa la llamada al sistema fork, pues bueno, sé qué es lo que tengo que hacer en el proceso padre y qué es lo que tengo que hacer en el proceso hijo, ¿no? Pues por ahí en la llamada función, en alguna variable, tengo guardado eso y sé que el proceso padre debe de seguir en la sección de código que representa las instrucciones del proceso padre y en el proceso hijo, de alguna manera, sé que tengo que eh, preservar esas instrucciones, que tengo que ejecutar esas instrucciones del proceso hijo, ¿sale? Y pues son dos procesos independientes. Aquí este tiene el PID 1 y este tiene el PID 2, ¿sale? Hay otra llamada al sistema que se llama exec. ¿Cómo es que se llama? Pues bueno, ahí es una familia de funciones. Aquí yo tengo un ejemplo que básicamente es execl, que es exec con línea de comandos, donde le voy a decir la ruta del programa binario que se va a cargar en memoria y sus argumentos, ¿no? Desde el argumento número 0, el 1, y cuantos más tenga, hasta darle un diagonal 0, que es un nulo evaluado a apuntador a char. Y entonces sus propiedades es que, pues bueno, cambia la imagen ejecutable del programa, ejecuta la nueva función main del programa que se cargó y esta llamada al sistema no tiene retorno. Fork si regresa, pues ya vimos que nos regresa el PID del proceso hijo o 0 si estamos eh, ya en el proceso hijo, pero exec lo que nos va a hacer es, aquí está toda la imagen, que bueno, aquí les digo que es el código ejecutable de binsh, que es el shell, con su función main propia de ese programa que realiza las tareas que vaya a realizar ese programa. Y de ahí cuando yo mando a llamar exec, que en este caso pues lo estoy llamando con bineco, se carga ese programa en la memoria reservada para este programa. Ahí se carga su segmento de código, su segmento de variables globales. Se vuelven a inicializar estas partes. Y aquí pues es como en el primer stack frame, pues tiene los argumentos, en este caso del shell. Y cuando se manda a llamar exec, están los argumentos de llamada, pero del programa de bineco, ¿sale? En este caso, exec, pues realmente es el mismo proceso, solo que se le cambió la imagen ejecutable, en este caso de la de binsh, que es el shell, a bineco. Y eso es lo que hacen sus intérpretes de comandos cuando están ejecutando algún programa. Primero hacen fork para tener un proceso hijo y después ese proceso hijo hace exec para cambiar la imagen ejecutable y invocar el programa que ustedes le dijeron al intérprete, ¿sale? Y entonces de aquí pues yo ya no puedo regresar a esto en primera porque se sobreescribió y porque cuando se alcance en esta función del nuevo programa la salida, pues ese proceso dejará de existir, ¿no? Aquí pues, aunque aquí en un primer estado antes de ejecutar exec se tenga el PI de 10, como esencialmente es el mismo proceso, pero con una nueva imagen ejecutable, bueno, pues se conserva ese identificador de proceso, ¿sale? Eso es lo que pasa con exec.
tengo una tercera llamada al sistema que se llama system. ¿Y esta para qué me sirve? Bueno, pues me sirve para ejecutar cierto comando. La salida, bueno, se imprimirá a la salida estándar, al error estándar. Y además puedo saber si ese programa fue exitoso o no exitoso, ¿sale? Y entonces aparentemente funciona así. Desde mi programa hago la llamada de system, en este caso quiero saber el listado del directorio. Y bueno, pues aquí tengo otro proceso, ¿no? Porque así me lo regresa, o si yo lo viera, así vería que se crea otro proceso, que aparentemente es el que yo mandé a llamar. Y cuando termina este proceso, el código de salida regresa como valor de retorno de system. Esto no es esencialmente lo que pasa, sino lo que pasa es lo que tengo de este lado. En primera instancia, bueno, nuestro proceso llama a system, que es este, que es lo que nosotros estamos creyendo que se está realizando, pero lo que está pasando tras bambalinas es esa parte de que estoy haciendo fork. Entonces se genera un proceso hijo, aquí se le asigna otro PID. Ese proceso hijo hace exec a binsh-c. Entonces de aquí se hace exec hacia un shell. ¿Cómo es que es la llamada a ese exec? Bueno, pues sería este. Exec L binsh sh-c, que es un parámetro del shell, y un comando a ejecutar con sus argumentos, ¿no? Entonces, eso sería, y pues aquí en esta variable del comando estaría lo que nosotros mandamos en la llamada hacia system. Una vez que este shell hace exec, porque para eso sirve la instrucción "-c" del shell, pues bueno, ya se carga nuestro programa de destino. Ojo que aquí el PID es el mismo, se conserva, puesto que este proceso hijo hizo exec y cambió la imagen aquí a un shell, y ese shell hizo exec otra vez y cambió la imagen ejecutable al proceso que nosotros queríamos. ¿Cómo hizo el exec? Pues bueno, con esta instrucción de abajo, exec L, y es binls. De hecho aquí es ¿sí? binls-l. En este caso, pues nada más para saber el listado del directorio. Y esto es lo que hace este programa de shell, por eso está en rojo. Cuando nuestro programa se termina de ejecutar, pues tiene un código de salida, que es el que nos regresa a la biblioteca como el, el código de retorno de system. ¿Ok? Sería este paso 5. Y podemos saber si el proceso sí se ejecutó de manera exitosa, que pues básicamente si el código de salida fue 0, el proceso se ejecutó de manera exitosa. En caso de que nosotros le digamos una imagen que no existe, en lugar de binls le dijimos que hiciera la llamada system de binlist, pues ahí el shell diría que no puede encontrar eso y nos regresaría un error, y este código de salida que estaríamos viendo sería el código de salida de binsh. ¿Ok? Entonces voy a ir a explicar como cada uno de estos, de estos programas. El de fork ya lo vimos, voy a ver el de exec, ¿ok? Que sería este de aquí. Y entonces para eso voy a regresar acá. Y tengo varios ejemplos. Aquí pues nada más voy a editarlos. Y aquí voy a borrar
Antes de eso, vamos a ver qué hace exec. Entonces, bueno, necesito llamar esa, incluir ese archivo de cabecera para poder hacer uso de exec. Y pues, como les decía, es una familia de funciones. Cada una opera de una manera similar. Por ejemplo, aquí, execl, este es el nombre del binario ejecutable que se va a cargar en memoria. Y de aquí todo el vector de argumentos hasta que lo terminamos con un diagonal 0. ¿Sale? En este caso, exec cb, bueno, se le pueden pasar aquí, aquí en exec b, igual tengo la ruta del binario que se va a cargar. Y en lugar de especificarle todos los argumentos en una lista y que sea una llamada a la función con muchos argumentos, lo que le paso es un arreglo que pues básicamente es muy parecido a lo que recibiría la función main, ¿no? Entonces es los argumentos que va a tener ese programa y pues con eso lo mando a llamar. Estos de acá pues reciben un apuntado al archivo. Y aquí, por ejemplo, los que terminan con E le pasan un arreglo de variables de entorno, que sería este o este. ¿Ok? Y entonces acá nos explica cómo es que funcionan, que es básicamente lo que yo dije. Y el código, hay muchas más formas de llamarlo. Y esto muy, muy importante, exec solamente va a regresar si ocurrió un error. Error, llámese, ya no puedo ejecutar más procesos o alguna otra cosa. Nos va a regresar el valor de -1 y la variable rrno, pues por ahí tendrá como más información de qué es lo que pasó. Básicamente esta es una variable de un entero y hay ciertas llamadas de la biblioteca en las cuales nos puede regresar ya una cadena referente a ese código de error. ¿Sale? Entonces ahora sí, aquí que tengo mi primer programa, tiene esto. Aquí estrictamente hablando, tendría que poner un return 0, aunque este return no va a tener caso. Aquí básicamente estoy ejecutando bin ls con algunos argumentos y el diagonal 0. ¿Sale? Y entonces acá voy a escribir este programa. execl. Y entonces es básicamente lo mismo que si yo hiciera menos "-r", menos "t", menos "l". Aparentemente me da lo mismo. Bueno, aquí nada más no se ve el color, pero pues no hay tanto problema. Le voy a poner aquí que incluya stdio.h y aquí le voy a poner un printf. Solamente un par de cadenas. Entonces me voy a imprimir empezando el programa, va a ser exec y estas dos líneas nunca deberían de ejecutarse, ¿sale? Solo puedo llegar a ellas si hay un error.
Entonces voy a compilarlo otra vez. Y aquí está, ¿no? Estoy empezando el programa, que es este de aquí, hago exec, y pues nunca llegó a estas dos, porque pues aquí ya cambié la imagen del binario ejecutable, y cuando termine esto, pues va a terminar mi proceso, ¿sale? Entonces ese sería este ejemplo de exec. Vamos a ver el otro ejemplo. En este caso es un exec que va a fallar. Y aquí estoy viendo que justamente estas líneas de aquí, pues nos van a decir, o vamos a llegar a estas líneas. En caso de que exec no se pueda hacer. En este caso, ¿por qué no se va a poder hacer exec? Pues porque le estoy dando la ruta a un programa que no existe. ¿Sale? Y pues aquí me dice, ¿no? La salida de exec L fue -1, en el cual pues sí coincide con la página de manual, que nos dice que cuando exec nos regresa ese -1, pues es que no hubo que no se pudo hacer esta ejecución. En este caso, pues es porque el programa no existe. ¿Okay? Si quisiera yo ver esto un poco más a fondo en llamadas al sistema, pues puedo hacer uso de strace. Aquí llego otra vez. Estoy cargando toda la parte de enlazador dinámico, todas las bibliotecas que necesito. Hago execv al programa que no existe. Si se dan cuenta, aquí es execl, pero internamente ya me lo está traduciendo. Después de acá, pues el error es que no existe ese archivo de diagonal bin diagonal no existe. Exec regresa y pues aquí el printf a final de cuentas es un write. Acuérdense que este 1 pues es que está escribiendo la salida estándar. ¿Sale? Y otra vez lo puedo ejecutar para que veamos que es exactamente lo mismo. Acá tengo otro. Acá cargo esto que se pudiera llamar como vector de argumentos. Y aquí estoy intentando cargar un programa que no existe. Porque pues yo no tengo ese programa. Vamos a comprobarlo nada más. No existe. Y entonces otra vez, si usted ve este mensaje, es que algo falló con exec. Si usted ve este mensaje, pues se fue a que algo falló. En este caso, si yo, en lugar del programa que no existe, le doy un programa que sí existe en este caso, pues binls, ya sea que lo manda a llamar así, o que si ya tengo cargado el vector de los argumentos, pues que le diga que es el argumento 0,
Lo voy a compilar otra vez porque acuérdense que esto es código en C. Y ahí está. Voy a ver con ese trace otra vez qué fue lo que sucedió. Segundo es exec b. Entonces otra vez dice que aquí veo muchas cosas, pero porque es de binls. Este primer exec b pues es básicamente mi shell, mi intérprete de comandos que está ejecutando este programa. De aquí todo esto es de que se cargan las bibliotecas del enlazador dinámico y todo eso. Estoy viendo la llamada de exec, que es esta de aquí. En este caso el programa sí existe. Hace las operaciones que ls tenga que hacer y al final imprime y me imprime esta cosa, ¿no? Que básicamente es eso, ¿no? Hace un buen de llamadas de stat y de formateo y todo para imprimirme esta salida binls, pero aquí la tengo y pues fue básicamente eso, ¿no? Porque el programa sí existe. ¿Cuál es la salida de ese trace cuando el programa no existe? Que fue el otro caso. Pues pudiera yo comentar esto así. Descomento este, que es cuando fallaba. Vuelvo a compilar porque otra vez estamos en C. Lo corro, pues por ahí el mensaje de error, ¿no? Y otra vez, a la hora de ejecutarlo con ese trace, Michelle invoca ese programa, carga todo lo del enlazador dinámico, sigue cargando. Aquí intenta abrir este programa y pues me regresa el 1 que es que no existe, diagonal bin, diagonal na. ¿Ok? De allí pues regresa el control a mi programa y voy a ver este print, estos dos prints, que serían estos, ¿sale? Eso es lo que pasa. En este caso pues le puedo dejar el que sí, el que sí funciona. Y eso es lo que pasa con exec. Todo código que no se ejecutó antes de que yo hiciera la llamada al sistema, si es que la ruta del binario ejecutable sí existe, bueno, pues se va a cambiar y se va a ejecutar la función main de ahí. Con system, que sería este de aquí, entonces pues tengo algo muy sencillo. A diferencia de el de fork, a diferencia del de exec, perdón, aquí le puedo decir que ejecute esto, porque estos van a ser los argumentos a un shell. Incluso le puedo decir aquí que me imprima la fecha, que va a ser algo así. Si yo esto tal cual agarro y lo pego en un intérprete de comando, pues me va a dar eso, se va a, se va a dormir y al final ese programa va a salir, ¿sale? Y entonces aquí, este de salida, pues es el código de salida
del intérprete que ejecutó estos tres comandos. Aquí voy a hacer una pequeña anotación. Argumento de system se pasa a se pasa ahí. Ok. Voy a detener este. Voy a compilar este que dice system. Y entonces ahora sí compilo mi programa y lo ejecuto. Entonces, pues la salida es la misma. Tengo aquí la versión de mi kernel. La fecha, que pues cambia un poco porque es la fecha con todos los segundos. Y de aquí se está durmiendo. Voy a aprovechar para rápido hacer un PS de este lado. Entonces estoy buscando mi proceso de system. Aquí está. Si se dan cuenta, aquí tengo el proceso de bash, que es mi intérprete de comandos que ejecutó a system, que es este de aquí, y de ahí ejecutó el shell, y pues básicamente estaba ejecutando uno a uno los comandos, ¿no? Primero el uname-a, que fue el que me imprimió esto, luego el date, que me imprimió esto, y a la hora que ejecute esto, pues bueno, ya se queda con el sleep 60. Entonces, ese es básicamente el funcionamiento. Funcionamiento del sistema. Ustedes aparentemente ejecutan una sola cosa y aparentemente hace una sola cosa y les regresa el código de salida, pero lo que está haciendo es hacer con fork, hacer un proceso hijo. Ese proceso hijo manda a llamar al shell de esta manera, hace un exec, y cuando está así, el comando que ustedes le pasaron hace exec otra vez, de esta manera, para mandar a llamar al programa que ustedes ya quisieron, o en este caso, pues el que nosotros mandamos a ejecutar 3, pues bueno, dentro del intérprete, pues hace fork y luego hace exec de varios de ellos y nos siguen imprimiendo a los archivos, ¿sale? Y al final nos regresa el código de salida. ¿Cuál es la página del manual de System? Bueno, de System aquí está. Está en la sección 3, es decir, que son llamadas a la biblioteca. Ejecuta un comando vía un intérprete. Necesitamos utilizar la biblioteca estándar. Y pues aquí le vamos a pasar el comando que queremos con System y nos regresa la salida, ¿no? Y entonces aquí es lo que nos está explicando. Esta llamada de la biblioteca utiliza la llamada al sistema fork para crear un proceso hijo que ejecuta el comando del shell utilizando exec, ¿sale? Entonces básicamente esto. Después de que el comando termina, pues system regresa y pues por ahí algunas cosas de señales que se van a mandar, ¿sale? Cosas sobre el código de salida. Y entonces para la prioridad de los procesos existen estas
estas llamadas a funciones y pues básicamente esta parte del número de nice es un argumento que le podemos dar para para cambiar qué tanto tiempo de CPU necesitamos para nuestro proceso y que de cierta manera decirle al scheduler, ¿sabes qué? Mi proceso es de prioridad baja. Si tienes otra cosa que hacer, dale tiempo de CPU a otros procesos. Y entonces, por ejemplo, eh, nosotros como usuario, pues podemos decir, invoca mi programa con un número de nice 0, que asigna el tiempo de CPU que usualmente tú harías. No, no hay una indicación mayor para el scheduler. Y nosotros lo podemos poner desde 0 hasta 19. Si es 19, pues es como si esto fuera como que sale a flote. Si pesa más, si tiene un peso de 19 positivo, pues entonces digamos que se hundiría en en el vaso de agua y entonces ese proceso tiene menos prioridad y se le va a asignar menos tiempo de CPU o se le va a asignar el tiempo de CPU de una manera menos frecuente. Se va a asignar para todos los demás. Si yo tengo un proceso que tenga un número de nice 0 y otro que tenga el número de nice 19, si yo tengo que elegir entre algunos dos, pues le voy a dar el tiempo de CPU al que tenga el número de nice 0, ¿no? Y esto ya sea lo podemos decir como usuario normal y como superusuario. Podemos establecer estos límites de aquí. Como superusuario podemos especificar valores de número de nice negativos y esos valores de número de nice negativos pues pueden ir desde el -1 hasta el -20, ¿no? Y en este caso pues nos hace como más ligero eso y flota en nuestro vaso de agua. Y en ese caso, cualquier cosa que esté hasta el -20, si yo tengo un proceso con nice igual a 0 y otro con nice igual a -20, pues el que gana claramente es este, ¿no? Entonces el scheduler le va a dar muchísima más prioridad a ese proceso y entonces le va a asignar el tiempo de CPU de una manera más constante. Y ese es básicamente la semántica de los números nice. ¿Cómo es que se puede hacer esto? Hay un programa que es nice, entre paréntesis 1, y entonces nos puede decir, oye, ¿sabes qué? Voy a ejecutar este comando con sus argumentos y aquí dice que pues lo va a ejecutar como desde -20, que es como al que más tiempo de CPU se le va a asignar o se le va a asignar más constantemente, hasta 19, que es hacerlo súper pesado y pues se va a ir como hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo y pues prácticamente se le va a asignar tiempo de CPU si es que sobra. ¿Ok? Entonces está ese programa. ¿Para qué me serviría, por ejemplo? Y entonces aquí, por ejemplo, me cambió. Aquí tengo algunos discos. Y por ejemplo, aquí tengo uno muy pesado, ¿no? Digamos que yo quisiera comprimirlo. Y entonces le hago gzip a ese proceso. Mientras acá voy a ejecutar top. Y pues voy a ver que mi proceso de gzip se está comiendo todo un CPU y el número de nice está en cero. Si hay otro proceso que quiera CPU, digamos mi navegador que también
puede a veces comerse mucho CPU, pues como que se va a empezar a tardar por ahí porque no va a tener suficiente tiempo de CPU, puesto que aquí GZIP es el que se lo está comiendo. ¿Ok? Entonces voy a detener esto. Nice menos n. Voy a decirle, ¿sabes qué? Esto va a ser de alta prioridad. Y en primera, pues me está diciendo, ¿sabes qué? No se puede, no le puedes dar un valor de menos 20 porque eso es una operación reservada. Y acá otra vez se está comiendo uno de mis CPUs. Tengo otro programa que hace una gráfica más padre del consumo de los CPUs. Y aquí, por ejemplo, estoy viendo que el núcleo número 2 es el que se está comiendo ese programa de GZIP, ¿no? Le voy a decir aquí que se detenga y entonces voy a hacer lo opuesto. Voy a decirle, levántalo con un nice de 19. Acá, si se dan cuenta, ya no ocupa siempre el 99%. Si hay otra cosa que yo esté usando, por ejemplo, voy a empezar a usar el navegador aquí para hacerle como más carga. Le va a dar prioridad a este proceso que es el navegador. Y pues el de GZIP por ahí. Si es que sobra tiempo de CPU, bueno, se le va a asignar. Eso como se ve en mi otro programita. Aquí se ve que tiene como el tiempo de CPU. Voy a poner alguna cosa. eh, Eso está utilizando mi navegador. Y me voy a ir para acá. Aquí se ve que están como peleando por el tiempo de CPU. Aquí creo que ya incluso terminó. Sí. Voy a ejecutar otro para que se siga comiendo el tiempo del CPU en este caso. Y pues sí me va a cargar algo, ¿no? Porque ahí está haciendo gráficos con el navegador. Aquí incluso ya se están peleando por los núcleos, que es esta parte de aquí. Y si me cambio a top, se le está asignando cierto tiempo de CPU como el tiempo de CPU que sobra, pero ya se está asignando acá. Si yo hiciera esto mismo, de que estoy utilizando mi navegador y otra vez ejecuto eh, esto con el valor normal, que es 0, pues ahí se le va a asignar muchísimo más CPU a este de GZIP y a mi pobre navegador casi no se le va a asignar nada. Entonces aquí, por ejemplo, va a empezar a sufrir. ¿Sale? Entonces esa es la función de Nice, ayudarle al scheduler a decir, bueno, este proceso yo sé que se va a tardar, principalmente yo lo uso justamente en trabajos de respaldo, cuando tengo que comprimir datos, porque digo, bueno, ese proceso de comprimir datos para respaldo, si tú te tardas un poco más, no importa, pero si te llega una petición de un usuario,
y necesitas atenderla, pues ahí sí importa más que te tardes, ¿no? Ahí sí una persona va a sentir el retraso en esa operación que tú estás intentando dar. Y hay otra opción que es esta parte de Nice, pero para entrada y salida. ¿Ok? Entonces, esto pues es... voy a ponerlo otra vez en pantalla completa. Esta parte de Nice para entrada y salida, pues es algo similar, pero se manda a llamar con un comando que se llama ionize. Y este tiene sus prioridades diferentes. Cuando nosotros no le decimos nada o cuando le decimos que la clase de prioridad sea cero, pues es lo mismo que si lo ejecutáramos sin o que no ejecutáramos este comando. ¿Sale? Eh, Cuando le decimos, pues, haz el mejor esfuerzo para darle un poquito más de prioridad, no a la ejecución, sino al proceso de entrada y salida, es cuando se utiliza esta parte. ¿Sabes qué? Necesito que la entrada y salida a este archivo o la entrada y salida a red sea con la mayor prioridad, escribir a disco o qué sé yo, pues se le establece una prioridad de real time y esto pues solamente lo va a poder decidir el administrador del sistema. El administrador del sistema si ejecuta Ionize con esto, pues eh, ahí se va a poder o no se va a poder. Y en el caso, otra vez me voy al ejemplo de los respaldos. ¿Sabes qué? Si tienes algo que escribir a disco, digamos que es más importante que lo que yo estoy haciendo, bueno, a mí nada más déjame el tiempo de manejo de entrada y salida que sobra, pues hay una clase de almacenamiento, o bueno, hay una clase para Ionize que es la de idle, y básicamente es eso, ¿no? Que sería otra vez con esto. Voy a abrir aquí aparte de top, voy a abrir otro programa. Aquí voy a ver de IOTOP quiénes, cuáles son los procesos que me están pidiendo más operaciones de entrada y de salida. ¿Ok? Voy a visitar ahorita rápido la página de manual de Ionize, porque también en la parte del scheduler, pues nos maneja tanto el tiempo de CPU como las operaciones de entrada y salida, ¿no? Entonces aquí nos explica las clases, que esto es lo que sobra. Voy a hacer lo posible por hacerlo un poco más rápido. Esta es solamente solamente para el administrador del sistema y pues va a ser con la mayor prioridad, ¿no? O sea, si tengo que elegir entre escribir en este archivo para este proceso o para algún otro, voy a elegir el proceso que tenga la prioridad de entrada y salida más alta. Y entonces, ionize -c, le voy a decir -c1 a real time. En primera no se puede hacer. Le voy a decir, bueno, si no es 1, es 2. Haz lo que puedas. Y ahí lo está haciendo. Si yo acá reviso, bueno, el número de nice es 0, entonces tiene una prioridad normal de ejecución. Y acá tiene su cierta prioridad para para el disco, ¿no? Le está dando una prioridad más arriba de lo normal para escribir a disco. En mi caso, pues yo no quiero eso. Le voy a decir, si nadie más va a escribir a disco, pues te vas con lo que te queda. Y entonces ahí, si yo hay otro proceso
que necesita escribir a disco por la razón que ustedes quieran, aquí otra vez el número de NICE es 0, tiene prioridad de ejecución normal de CPU. Esta parte de aquí con IONICE es la parte de disco. Y aquí está la prioridad, en este caso que es idle, ¿no? Entonces, aquí incluso me muestra cuánto ha leído del disco y escrito del disco, ¿sale? Y entonces, acá lo curioso es que pudiera yo juntar los dos y decirle, en el tiempo del CPU, asignale lo que sobre. Y de la parte del scheduler para el disco, igual, asignale lo que sobre porque pues yo sé que esto va a tardar y si el CPU o el disco tiene algo mejor que hacer, pues que lo haga, ¿sale? Entonces de esta manera es como me conviene porque voy a revisar otra vez el top. Aquí ya no le va a asignar siempre el 100%, sino va a variar. Otra vez voy a hacer lo de las pruebas de GPU. Entonces ahí está haciendo muchas cosas. Y aquí pues ya está compitiendo Chrome, ¿no? Con mi proceso. Chrome pues no está como escribiendo mucho en el disco, pero mi otro proceso sí, pero es básicamente lo que le queda. Y entonces, de esta manera, le puedo decir, ejecuta mi programa, pero con la menor prioridad a nivel de CPU y la menor prioridad a nivel de operaciones de entrada y salida, que en este caso es para disco. ¿Ok? Sería esto. Y sería como juntar estas dos. Entonces aquí voy a... Si ustedes lo quisieran juntar, dice que acuérdense que es para el disco. Y acuérdense que es para el CPU. ¿Ok? Y pues esta parte de gzip, pues es el programa que yo quiero ejecutar. ¿Ok? ¿Qué más? Pues bueno, para recapitular, vimos, analizamos cómo se compone el stack, revisamos cómo es que se crean los procesos, introduciendo los conceptos de fork y exec, vimos el funcionamiento de fork, ya sea sin hacer ningún manejo de errores o pues mínimo checando que fork no haya salido con error, cómo es que se copia la memoria, las referencias a la siguiente instrucción si es que nuestro programa lo implementa. De ahí nos fuimos a exec, que sirve para cargar otra imagen de binario y que básicamente podamos invocar otro programa. ¿Ok? Después de ahí nos fuimos a system, que aparentemente da, ejecuta de alguna manera otro programa y nos da el código de salida, pero lo que hace pues es un poco más elaborado. Hace fork, de ahí hace exec y de ahí este shell hace exec hacia el programa que se le dé y al final nos regresa el código de salida. ¿Ok?
Por último vimos la parte de el diagrama de estados de un proceso creado, en espera, en ejecución cuando el scheduler ya le dio tiempo, cuando está esperando alguna operación de entrada y salida, en espera, otra vez en ejecución, y cuando ya termina nuestro programa, pues, ha finalizado, se realiza toda la limpieza. Por último vimos la parte de el nice number, que es para el tiempo de CPU. Y pues el scheduler de entrada y salida con IONIZE. Y vimos que al final sí se pueden juntar para no afectar las operaciones ni de CPU, que si hay CPU que se puede utilizar por algún otro proceso, se use. Y si hay operaciones de entrada y salida más importantes de lo que estamos haciendo nosotros, pues que también se hagan. ¿Sale? Entonces, pues eso fue todo por mi parte hoy. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Ya saben que si tienen dudas, me pueden contactar. Y pues nos vemos. Hasta luego.